Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad, que como sabéis emite cada sábado a las 9 de la mañana en Es Diario. Amigos de Diálogos en Libertad, hoy sin lugar a dudas va a ser una de las entrevistas más complicadas que he hecho en los últimos tiempos, porque sinceramente es una entrevista en la que me va a poder el sentimiento, me va a poder los recuerdos de la tierra donde nací. Y hoy tengo el honor, el placer y la alegría de tener en nuestro programa pues a una persona que ha luchado durante muchos años por una forma de pensar, ha luchado por un concepto importante para un vasco como es el tema de la libertad y sobre todo también ha luchado por la democracia. No sin dolor ni sufrimiento, porque a lo largo de 43 años que el Partido Popular del País Vasco, antes Alianza Popular, pues lleva ofreciendo su vida, su programa, su gente a la sociedad vasca, pues la persona a la que voy a entrevistar pues ha tenido que ver de todo, sufrir de todo, pero convencido de sus planteamientos y convencido de sus ideas, se presenta el próximo 21 de abril a las elecciones autonómicas vascas, en donde, representando al constitucionalismo, intentará sacar el mejor resultado posible y demostrar y hacer ver que en el País Vasco, por mucho nacionalismo que haya, por mucho que se diga que la gente de Otegi, que el brazo político de ETA podría entrar en Ajuria, ahí estará en este caso Javier de Andrés, el candidato del Partido Popular del País Vasco para representar la libertad, el constitucionalismo y todos esos valores de una gran parte de la sociedad vasca que se verán muy claramente en las elecciones del 21 de abril. Buenas tardes, Javier de Andrés, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, encantado de saludarte, Eugenio. Eres periodista, como yo en este caso, tienes 56 años, eres a la vez cariñosamente un guipuchi, como yo te llamaría patatero, Mm. pero Javier, después de tantos años de lucha, después de tantos años de batalla, de haber sido diputado general, te enfrascas quizás en el proyecto más importante de tu vida, como es representar la libertad, el constitucionalismo, representar unas ideas con todo ese bagaje que supone ser del Partido Popular en el País Vasco. ¿Cómo, cómo te ha dado por eso? ¿Por qué podemos decir que Javier de Andrés se presenta como candidato al Endacari en la tierra vasca? Bueno, pues es bastante sencillo de responder y es porque tengo pasión por este asunto, ¿no? Tengo pasión por la libertad, pasión por representar a la gente, pasión por llevar la palabra de tantos vascos que muchas veces no se atreven a decirla y me siento responsable de hacerlo. Entonces, cuando mis compañeros me pidieron que diera este paso adelante, pues lo hice realmente encantado. No, no voy a decir que me costó mucho, lo hice encantado porque tengo pasión por ello y es una oportunidad efectivamente para mí, pero creo que tiene que ser una oportunidad para el conjunto del constitucionalismo, de los que amamos la libertad, de los que queremos mucho a esta tierra y sabemos que lo mejor para ella es convivir en paz, en libertad, con el resto de España donde siempre hemos estado. Eres hijo político de un personaje que en el País Vasco y particularmente en Álava es muy querido y es una persona que ha imprimido carácter durante toda su vida política, aunque ya está de alguna forma retirado de la política. Me refiero a Ramón Rabanera. Sí, sí. Mm, Mira, ¿Qué puede decir Javier de Andrés de Ramón Rabanera y de las enseñanzas que le han dado lugar a llegar a ser el candidato del Partido Popular al Endacari? pues mira, te puedo decir que Ramón es imposible que deje la política. Aunque no tenga una responsabilidad política, él no deja la política porque es también una pasión en su vida, ¿no? Lo ha hecho y lo ha entregado todo por unas ideas y ahí sigue. Yo estaba esta misma mañana, he estado hablando con él, hemos estado hablando de la situación política, cómo se ve, también de una participación que él tiene ahora mismo en un foro que se ha constituido en el País Vasco de gente muy interesante, que precisamente lo que llama es la libertad y nuestra historia y nuestra realidad histórica y nuestro presente, ¿no? Y hemos analizado esto y yo pues de él he aprendido muchísimas cosas, desde luego que sí. Algunas no las he llegado a dominar, como es su facilidad y su simpatía, por ejemplo.
esa simpatía de trato que tiene, que es excelente, ese sentido del humor magnífico, pues no lo llegaba a igualar, pero sí en otras cosas creo que sí, ese amor a esta tierra, pues lo compartimos íntegramente. Te presentas el lunes como candidato oficial del Partido Popular del País Vasco en un acto que te acompañará un icono autonómico como es Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué vas a ofrecer a la sociedad vasca a partir de este lunes hasta el 21 de abril, Mm. desde el punto de vista de que se conozca lo que es el PP vasco, que se conoce bien, pero que se conozca cuáles van a ser sus decisiones y, y sus actuaciones en un momento político quizás de los más trascendentales en toda la democracia en el País Vasco? Porque hay quien dice que el Partido Socialista de Euskadi, otrora constitucionalista, ahora no sabemos lo que es, pues puede pactar o bien con el PNV o bien con Bildu según conveniencia. Mm. Bueno, mira, en primer lugar, en lo que citabas de Isabel Díaz Ayuso, con la que voy a celebrar efectivamente este lunes un desayuno para presentar el proyecto que yo planteo a efectos económicos, y lo hago muy a gusto con ella porque creo que Madrid nos dice por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Y Madrid ha adelantado a Cataluña y al País Vasco en Producto Interior Bruto per cápita porque las cosas se están haciendo bien. Y se están haciendo bien sencillamente porque se está haciendo una sociedad abierta, una sociedad que está comunicada, que está deseando crecer, que tiene las puertas abiertas y que valora el mérito y escoge a los mejores. Eso es fundamental. Porque lo que nos ha sucedido en Cataluña y en el País Vasco, y me atrevo a hablar también de Cataluña, aunque yo no sea representante de los catalanes, lo que ha sucedido es que no se ha valorado el mérito. Se han puesto por delante de los méritos otras circunstancias ideológicas, lingüísticas, que no corresponden con lo que es el valor, por ejemplo, de un buen médico. ¿No? Hoy en día, por ejemplo, en el País Vasco, para escoger a los profesionales sanitarios, lo que se pone por delante de su cualificación profesional es su cualificación lingüística. Y vale más puntos un título de euskera que un doctorado, ¿no? Vale más un título de euskera que varios másters juntos. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que no se valora adecuadamente el mérito. Sin embargo, lo que sucede en las sociedades abiertas, en las sociedades que escogen lo mejor, es que se apuesta por aquellas personas que realmente ofrecen cualificación profesional, que son los mejores en los suyos, porque el mérito va siempre a aquellos lugares en los que es reconocido. Y entonces estamos teniendo una fuga de gente con talento. Se van muchísimos jóvenes del País Vasco que se van a Madrid o a otros lugares de España, ¿no? Entonces ahí tenemos un papel muy importante para transmitir que lo que tenemos que hacer los vascos es lo que hicimos siempre, lo que nos dio éxito, que es favorecer el éxito, favorecer a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza, a la gente que hace las cosas bien, por encima de cuestiones ideológicas o lingüísticas que pueden servir muy bien para, bueno, pues configurar un modelo social del perfil que quiere el que gobierna, pero que no sirve a la sociedad, ¿no? Y eso creo que en Madrid lo ha hecho muy bien y precisamente por eso pues ha aventajado. Y esto es una pena, haya aventajado a un País Vasco que tiene una cualificación para hacer bien las cosas magnífica, pero que no se ha sabido gestionar. Hay que decir que en Madrid hay mucho vasco que se marchó como circunstancia obligada por la presión de la banda terrorista ETA, que es un lugar adecuado para presentar tu candidatura. Y por otra parte, en relación al idioma, yo que soy vasco parlante de cuna porque nací en la cuenca del Urola, nací en lo que se puede decir una de las cunas del vasco, que es la localidad guipuzcoana de Azkoitia. Yo considero que las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora en relación al idioma, pues son, haciendo impositivo el idioma, lo que han hecho es hacerle daño, porque claro, el idioma no se mantiene obligando, el idioma se mantiene fomentando el idioma de una forma natural, pero haciendo que el idioma sea en positivo, es decir, no que el vasco sea obligatorio para decir que la comunidad autónoma vasca tiene un idioma propio, sino que los jóvenes de hoy en día necesitan saber vasco, porque son vascos, pero desde luego es imprescindible saber inglés y otro tipo de cosas. Y se están dando circunstancias muy tristes como el hecho de que si vemos un programa tan significativo que eso lo refleja es quizás un programa de la Euskal Irrati Televista que es Vascos por el Mundo. Cuando observamos que los reporteros de ese programa van por distintas ciudades y países del mundo y que van buscando los vascos que viven allí,
un gran porcentaje de esos vascos son gente joven que se han marchado del País Vasco por la dificultad que supone la imposición del idioma, por la dificultad que tiene a la hora de encontrar trabajo y por el hecho de que no tiene una estabilidad económica ni una estabilidad laboral. Y eso es un factor peligroso e importante, ¿no? Bueno, fíjate, el euskera, que es una lengua vasca, pero también es una lengua española, porque fíjate que el euskera es una cosa apasionante, porque hoy se sabe que una buena parte de la península ibérica y también incluso de Francia hablaba euskera o lenguas muy semejantes al euskera, que luego cuando hubo vamos, el crecimiento de las lenguas indoeuropeas, se fue reduciendo hasta quedar solamente en el ámbito de Euskadi, ¿no? Y esto a mí me parece, me causa emoción, ¿no? Realmente el hecho de que esta es una lengua que se hablaba en una gran parte de España antes de la romanización bueno, pues solamente queda aquí. Me parece que es una cosa muy propia nuestra, ¿no? Porque amando el castellano, lógicamente, como lo hacemos todos, que es la lengua que utilizamos y es magnífica, pero el que tengamos también una parte de aquella lengua que se hablaba en el norte de España desde Madrid hacia arriba, porque hay restos de lengua vasca de Madrid hacia arriba bueno, y buena parte de Francia también. Es emocionante que esto siga existiendo, ¿no? Yo creo que tenemos que cuidar extraordinariamente el euskera. Y si se ha conseguido que hoy solamente ya de todo el territorio en el que se hablaba solamente quede aquí, ha sido por el enorme arraigo que hemos tenido los vascos con esta tierra. Y eso es la forma de mantener el euskera, el arraigo. ¿Y cómo se acaba Hay con el una gran euskera? diferencia. El euskera se ha transmitido siempre por vía oral Mm. y desde los aiquiques, las amamas, como es mi caso, o sea, yo sé vasco porque a mí mis abuelos, mi abuela era de Régimen, mi abuelo de Azcoitia, mi padre hablaba vasco, mi padre tuvo que salir a estudiar a los corazonistas de Vitoria, al lado de Jurianea, porque a los 10 años no dominaba el vasco y tuvo que ir a estudiar a través de una tía que tenía en el hospicio de San Prudencio de Vitoria, pues entre los corazonistas, y ahí llegó a ser luego primero profesor mercantil y después intendente mercantil, con lo cual era importante el vasco, pero también era importante para un desarrollo profesional y personal el Sí. castellano o el español. Pero, o sea, dando por hecho esa importancia, lo cierto es que la juventud vasca cada vez tiene menos oportunidades de trabajo en la sociedad, porque además gran parte de la sociedad de trabajo vasca se está centrando en el sector público y en el sector público es prácticamente obligatorio el hablar el vasco, pero un vasco además que es un poco artificial, porque no es el vasco que se habla en la calle, ¿no? Mira, la clave del sostenimiento del euskera es el arraigo. Es decir, si tú dispersas, como pasó, por ejemplo, pues toda la gente que se tuvo que marchar de Euskadi, se habla de en torno a 300.000 personas que tuvieron que marcharse, muchas de pueblos como el tuyo, de Mondragón, de Azcoitia, Azpeitia, de Asain, de tantos sitios euskaldunes, se tuvieron que marchar de Oñate porque se tenía una presión tremenda. Y fíjate, eso es perder el euskera. Eso es perder el euskera. Sin duda. Toda la gente que se está marchando ahora a buscar oportunidades fuera de Euskadi, pues eso es también perder la euskera. A mí me gusta mi tierra y me gustaría que la gente se quedara aquí, que viera las oportunidades de trabajo aquí y que mantuviéramos nuestra identidad, porque con esto también se pierde la identidad, ¿eh? Si nos dispersamos de esta manera que nos está causando. Entonces, bueno, nosotros por supuesto que entendemos que en Azcoitia, en tu pueblo, los habitantes de allí tienen que ser atendidos en euskera cuando van a una consulta y bueno, pues la gente pues hay que entenderla en su lengua, particularmente cuando se encuentra enferma, porque pues necesita más proximidad, más cercanía, más naturalidad en su comunicación. Pero también es verdad que en muchas partes en Euskadi que pues, no se demanda. De hecho, la demanda de euskera en la sanidad es muy baja, es muy baja. En el conjunto de la administración se habla de un 6%. Y sin embargo, se está exigiendo ahora ya, se quiere exigir en un 100%, ¿no? Entonces, eso es una pérdida enorme porque tú sabes la cantidad de trabajadores que ni siquiera van a poder hacer las oposiciones, porque no pueden presentar el título. Es más, hay muchos euskaldunes, igual a ti también te pasaba, Eugenio, que aun siendo euskaldunes y habiéndolo A hablado mí en me casa, llamaban no tienen analfabeto la porque no titulación. tenía el EGA, ¿no? O sea, no tenía ese certificado que te
que te claro, acredita que hablas el vasco oficial, claro. cuando el vasco que hablo yo es el vasco de cuna que se habla en la calle en Mm. toda la cuenca del Urola. Claro, y hay muchos vascos que son euskaldun-sarras, que es como llamamos a los vascos de cuna, que dices tú, eh, y no tienen, sin embargo, la titulación. O sea, es que es un problema realmente absurdo que nos han impuesto aquí y que tenemos que corregir. Eso demuestra quizás que el partido que está rigiendo los destinos del País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, pues está configurando una sociedad un poco, vamos a decir, abandonada, una sociedad interesada hacia ciertos aspectos políticos cuando las necesidades de esa sociedad son otras. De ahí puede venir esa crisis política y de identidad y del hecho de que al PNV parte de la juventud le considera un partido viejo, un partido aburguesado en el que en vez de ir con el quechu, la chapela y los botes de monte, pues a los batzokis, tratar con la sociedad se han vuelto personas de moqueta. Mira, yo creo, y es un mensaje de los que yo estoy transmitiendo ahora mismo, que el PNV se ha equivocado en el proyecto. Es decir, ahora se está hablando mucho de que ha gestionado mal. Y es verdad que ha habido muchas cosas muy mal gestionadas, porque también ha habido mucho amiguismo, mucho compañerismo, eso Y ya lo vemos. corrupción, ¿Mm? ¿Perdona? y corrupción. Bueno, pues y todos sabemos cómo se consigue aquí entrar en un puesto público, y en fin, ¿no? Eso yo creo que es comúnmente conocido. Eso ha sido malo, pero es que además el proyecto, yo creo que ahí está el fondo del asunto, el proyecto que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco era un mal proyecto. Cuando todo el mundo se estaba abriendo, cuando Europa estaba levantando fronteras, cuando estábamos constituyendo una moneda única, una política agraria común, cuando estábamos haciendo cosas en conjunto, ¿no? Y por supuesto España era un mercado único, los del PNV lo que se dedicaron es a fragmentar, a ver si conseguían diferenciarse el sistema educativo del resto de España, el sistema laboral también distinto del resto de España y todas las cosas que la autonomía pudiera permitir hacerlas diferentes, ¿no? Claro, esa forma de cerrar Euskadi, ¿para quién ha sido el mayor perjuicio? Pues para la parte más pequeña. Obviamente, tú cuando divides un conjunto como es España o como es Europa y lo quieres singularizar, diferenciar, distinguir, ¿quién es el que sale perdiendo? Sale perdiendo el pequeño. Si le está pasando ahora a Gran Bretaña, después de la salida de la Unión Europea, que está perdiendo oportunidades, ¿no? ¿Cómo no íbamos a perderlas nosotros si teníamos un mercado común y un mercado común en todos los sentidos, laboral, humano, familiar y de todo con el conjunto de España? Este empeño por separarlo, pues nos ha perjudicado mucho. Y yo creo que eso se está notando ahora en la situación económica, en los malos datos que tenemos de educación, en el declive que tenemos en la sanidad y en que tenemos una administración que es muy cara, tenemos la sanidad más cara pero no es la mejor, la educación más cara pero no es la mejor, y así nos pasa con todo. ¿Qué es lo que más puede definir a tu candidatura, lo que tú vas a presentar a la sociedad de cara a estas elecciones? Porque estas elecciones son importantes teniendo en cuenta de que las encuestas dan un empate técnico entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, o sea, el brazo político de ETA. Y luego, por otra parte, no sabemos si bien el Partido Socialista de Euskadi pues hará caso a sus intereses propios o jugará con los intereses de Pedro Sánchez y a lo mejor pacta con Bildu, lo cual sería una desgracia para el País Vasco, ¿no? Vamos a ver, nadie sabe lo que va a hacer el Sánchez porque lo que va a hacer, todos lo sabemos, es lo que más le convenga. Hará lo que más le convenga, sin lugar a dudas, ajeno a cualquier cuestión ética, moral o lo que fuera. Eso está claro. Pero hay una cosa que no se está valorando suficientemente y creo que particularmente fuera del País Vasco, no se está valorando la posibilidad de un pacto entre el PNV y Bildu. Esta opción Es que una también es posibilidad a posible. tener en Que cuenta también porque es posible. son dos troncos del mismo árbol. Ya se unieron, acuérdate, Eugenio, cuando el pacto de Lizarra, entonces ETA todavía estaba matando, Herri Batasuna, que no estaba ilegalizada, se unió con el PNV para llevar adelante el pacto de Lizarra, y ahora, una vez que se ha blanqueado a Bildu, bueno, ¿por qué no van a llegar a un acuerdo de nuevo? Yo no lo descarto para nada, me parece una opción muy real, y además quiero decir que es que Bildu ha sido el primero en ofrecerlo ya al PNV, le ha ofrecido la posibilidad de un pacto entre los dos para que gobierne el que más votos tenga, o en su defecto, para que haya incluso un gobierno conjunto, o se apoyen o se respeten el resultado, o para que haya un gobierno conjunto, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, eso lo que significa es que hay una proximidad entre el PNV y Bildu muy grande,
al PNV cada vez le cuesta menos pactar con Bildu. Acaba de firmar este mes pasado 4 leyes en el Parlamento Vasco, 4 leyes junto con Bildu. Cada vez se parecen más. El PNV le tiene mucho miedo a Bildu, se quiere parecer a ellos para que la juventud no se le vaya. Y a mí me preocupa, sinceramente, que el PNV no ha dicho no a la oferta que le ha hecho Bildu de que pudieran llegar a gobernar juntos. De alguna forma, el PNV pues, ha demostrado que está cansado, entre comillas, su candidato no natural, que en este caso era Íñigo Urkullu, deja de ser candidato al Endacari. Han fabricado un candidato muy rápido, además, que habría mucho que hablar de ese candidato, porque en primer lugar no es, a ver, nació en el País Vasco, pero no es originario del País Vasco, habla un euskera artificial, no un euskera natural y otro tipo de cosas. Pero ¿qué le pasa al PNV? Está en crisis interna porque todo parece indicar que ni Urkullu y Ortúzar y demás no están muy de acuerdo en las políticas que se han seguido por los mensajes que han ido dando últimamente, ¿no? Bueno, yo tengo la sensación de que al PNV lo que le ocurre es que le puede el miedo a Bildu, ¿no? Las cosas le van mal, entonces empieza a mirar a Bildu de reojo, a ver qué es lo que hacen estos. Mira, te voy a contar es un caso anecdótico, pero creo que lo indica muy bien. El PNV llevaba 16 años para hacer un nuevo museo Guggenheim en otra parte de Vizcaya, en el Urdaibai. Sí. Bueno, había conseguido ya una financiación muy importante del Estado, 40 millones de euros, llevaba 16 años trabajándolo. Ahora resulta que había conseguido que la Fundación Guggenheim estuviera de acuerdo, se pusiera en línea para poder hacerlo, y de repente aparece Bildu y le rompe el juguete, porque Bildu dice que ahí no se puede hacer porque medioambientalmente es inconveniente, y entonces el PNV ya empieza a decir, pues igual no hay que hacerlo, pues igual no, que sí, que no, que no, que sí. Entonces ya se ha paralizado, ya se han dicho que van a tomarse 2 años para ver qué se hace. Lo retrasan todo. Entonces, a mí me da la sensación de que han perdido su identidad. Tanta proximidad del PNV hacia el Partido Socialista, que se ha entregado a todo, lo vimos en la moción de censura a Rajoy, lo hemos visto ahora cuando se han opuesto a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido del gobierno de España. Yo creo que lo que estamos viendo es que un PNV que se aproxima mucho a la izquierda, que se ha hecho muy dependiente del PSOE, se ha metido como en la órbita del Partido Socialista. Eso le está perjudicando a él y cuidado, nos está perjudicando a todos los vascos porque se está aplicando aquí una política que es muy contraria a los intereses de los que vivimos en esta tierra. Bueno, el PNV quizás no se ha radicalizado, es decir, Ortúzar por un lado, Aitor Esteban como portavoz parlamentario en el Congreso y otros elementos del PNV no son quizás el sector más radical del PNV en cuanto a planteamientos, porque, a ver, dejando aparte a Vox, que es otra cosa, cuando se hablaba del Partido Popular, aunque siempre han demonizado a lo que era constitucionalismo, españolidad, libertad, constitución y democracia, de alguna manera, pues ahora el PNV parece más el competidor de Bildu que el que maneja el País Vasco, ¿no? Bien, bien, pero es efectivamente esa aproximación que han tenido al Partido Socialista y, bueno, ese giro hacia la izquierda que ha ido tomando el PNV progresivamente a lo largo del tiempo, ¿no? Se han ido moviendo hasta que ahora están pues ya muy cerquita de Bildu. Yo creo que están ahí poniéndose muy cerquita de Bildu. Por supuesto, fíjate, yo es una cosa que recuerdo a los vascos ahora. El PNV ha apoyado todas las leyes de Irene Montero. El aborto, la eutanasia, la ley del sí es sí, la ley de los transexuales. Y no ha puesto ninguna pega a ninguna, las ha apoyado todas. Entonces se ha olvidado eso de ser Jango Cueta Leguesa Radios y la Ah, ley antigua. sin lugar a dudas. Yo creo que si se levantara Sabino Arana y viera lo que es el PNV ahora, desde luego lo desconocería por completo, ¿no? Y luego en la parte económica también ha apoyado todas las políticas de Sánchez, las subidas de impuestos, el intervencionismo económico. Entonces, esta gente del PNV pues han renunciado un poco a lo que venía siendo el propio PNV, ¿no? Incluso te voy a decir, hasta en la parte identitaria del PNV, ahora les oyes decir que el futuro pasa por la inmigración. Yo, chico, me asombro, ¿no? Decir a un nacionalista vasco, decir que el futuro pasa por la inmigración que pudiera venir de otros continentes, ¿no? Y No lo, esa lo pureza desconozco, raza ¿no? sabiniana que reclamaban de toda la vida, ahora Claro, qué pasa, que les da claro, igual claro. mezclar con un árabe que con un sudamericano, ¿qué tal? Cuando el PNV, te pongo mi caso, mi madre era navarra, mi madre era y es navarra, se casó con un guipuzcoano, a mi madre le llamaban castellana porque no hablaba vasco.
Y te estoy hablando de los años 60, 70, o sea, no estoy hablando de hace un siglo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es esa deriva que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco, que como te digo es hacia la izquierda, porque también ahora esta idea multiculturalista, internacionalista, le viene de esa aproximación a la izquierda, ¿no? Y fíjate, verle ahora al PNV diciendo que el futuro pasa por la inmigración de otros continentes, ¿no? Está irreconocible. Y es por eso, porque al final se aproximó tanto a la izquierda que tiene su mismo discurso, ¿no? En todos los sentidos. Es lo que yo veo. ¿Qué vas a ofrecer como eje primordial a la sociedad vasca partiendo de una premisa? Si el día 21 de abril, que no es nada descartable, resulta que el Partido Popular y el Partido Socialista o están a la par, o que incluso pueda que haya un sorpaso, ¿por qué lo vamos a descartar? El Partido Popular mirará a la sociedad vasca, le devolverá la factura de lo hecho por Feijóo. ¿Qué es lo que puede pasar el día 21 de abril a partir de las 10 de la noche, que ya se sepan los resultados definitivos? Bueno, nosotros, yo creo que todo el mundo sabe que nuestro voto va a ir a defender un proyecto. Desde luego no va a ser por oportunismo, ni por un puesto aquí, ni por un puesto allá. Nosotros vamos a defender un proyecto político y todo el mundo sabe cuál es y de quienes estamos extremadamente alejados. Lo que queremos es influir. Creemos que tenemos que ser relevantes en la próxima legislatura y lo podemos ser porque es muy posible que no haya mayorías absolutas, ni siquiera sumando partidos como PNV y PSOE, ¿no? Entonces podemos ser muy decisivos y en ese sentido lo que ¿Aceptarías anticipo alguna yo, consejería o el Partido Popular no entraría en un no, futuro gobierno vasco con socialistas y no. nacionalistas? Yo no me veo en un gobierno con el Partido Socialista, no me veo en un gobierno con el Partido Socialista, no podríamos hacer lo que queremos con el Partido Socialista y con el PNV también muy difícilmente, pero sí que podemos influir mucho. Podemos servir para centrar la política vasca, por equilibrar la política vasca. Y eso es lo que les vamos a decir. Pero cuidado, yo ya lo estoy anticipando. Nosotros no vamos a dar unos votos gratis para que no gobierne otro. Porque si luego resulta que se juntan con ese para hacer las mismas políticas que haría ese que nadie quiere, o que nosotros por lo menos no queremos, pues no hacemos un buen pacto, ¿no? Yo creo que tendría que haber un compromiso serio para llevar la política en Euskadi por una línea distinta a la que se ha llevado en estos años. De ninguna manera se podría esperar que el Partido Popular volviera a hacer aquello de yo te doy la lendacaritza, como fue el caso con Pachi López, a cambio de nada. En esta ocasión habría que decir que no, ¿no? En aquel momento fue una circunstancia muy particular. Yo creo que hicimos lo único que se podía hacer, que era, bueno, estábamos frente a una banda terrorista y además y un partido como el PNV que estaba pues apoyándose en sus representantes, los representantes de la banda terrorista en el Parlamento Vasco, ¿no? Y hicimos lo que teníamos que hacer, que era dar un cambio que efectivamente se produjo que luego se gestionó muy mal, porque fíjate, poner a Pachi López del Endacari, pues vamos, la verdad es que ahora nos da un poquito de apuro, ¿no? Lo que hicimos. Pero es verdad que era lo que por la libertad y por, bueno, pues unas esencias mínimas tuvimos que hacer en ese momento. Ahora yo creo que estamos en una circunstancia distinta y queremos seguir influyendo como lo hicimos entonces, pero lo queremos hacer en un sentido en el cual, por ejemplo, las cuestiones de las que hemos estado hablando, de la imposición lingüística o de la exigencia del mérito y del talento para evitar que se nos fugue la gente, para que no se vayan empresas, eso es lo que nos toca ahora y eso es el punto que nosotros vamos a exigir para hacer una Euskadi en la cual se pueda vivir y convivir y no estemos en este declive al que nos han llevado estas malas políticas. No es distorsionante para unas elecciones el hecho de que se esté ideando la posibilidad de la entrada del partido de Otegi, del brazo político, la banda terrorista ETA, a mandar en Euskadi. ¿Eso no sería quizás algo absolutamente tremendo, negativo y malo para la sociedad vasca, tener a Bildu al mando de la comunidad autónoma? Hombre, sin lugar a dudas, yo creo que sería malísimo, ¿no? Vamos a ver, ya más allá del hecho esencial, que es un hecho ético, ¿no? El tener a esta gente al frente del gobierno sería una desgracia ética, en primer lugar. Pero además de eso, tendríamos las consecuencias de tener un gobierno que con toda seguridad iba a polarizar otra vez, íbamos a volver a tensiones identitarias, que son en las que ellos les gusta y en las que se mueven bien
y vamos a tener una política económica desastrosa en la cual se nos iban a empezar a marchar empresas como, vamos, como trenes, ¿no? Se iban a marchar. En fin, sería realmente muy malo para Euskadi. Y bueno, ese es el mensaje que nosotros estamos lanzando. Desde luego, todo el mundo sabe que si el voto que vaya a ser para el Partido Popular va a evitar que un proyecto como ese pueda tener influencia en la política vasca. Como estamos casi para terminar porque andas apretado de agenda, sí te quería hacer una pregunta o una petición. Yo formo parte de 250.000 vascos que nos tuvimos que ir de nuestra tierra no de manera voluntaria. Siempre hemos tenido una esperanza y una ilusión, no ya en regresar, porque muchos llevamos mucho tiempo fuera, pero sí en ver nuestra tierra próspera, ver nuestra tierra pujante y empezar a ver atisbos de libertad en la comunidad autónoma vasca. Sin duda tú llevas esa bandera contigo, tú eres el representante de esos 250.000 vascos. ¿Qué nos dirías o qué les dirías? Pues mira, les diría lo que están diciendo los gobiernos del Partido Popular en Galicia, a quienes por otras circunstancias diferentes se tuvieron que marchar de Galicia, que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, siempre que quieran, por supuesto, pero que vuelvan, porque necesitamos esa gente. Se marchó la gente más cualificada, gente emprendedora, empresarios, profesionales, se marchó gente muy buena. Y eso fue una descapitalización para los vascos. Esa fue la primera pérdida que tuvimos en gente que aportaba muchísimo, ¿no? Y además desde el corazón del País Vasco. Y en Galicia se están haciendo unos programas que me parece que son muy interesantes y de los cuales yo quiero aprender para poder desarrollarlos también aquí y que están consiguiendo retornar a muchos gallegos que se fueron de aquella tierra por razones económicas. Y nosotros tenemos ahora también que pensar en la posibilidad de retornar a todos los vascos que quisieran volver a desarrollarse profesionalmente, económicamente o empresarialmente entre nosotros de nuevo. ¿No hemos sido demasiado abandonados esos 250.000 vascos a lo largo de los años? Completamente, con gobiernos del PNV y del PSOE les ha importado bien poco todo esto, claro. Es que esa es la realidad. Claro, es que aquí lleva gobernando el PNV con el PSOE, que muchas veces se olvida porque el PNV y el PSOE llevan gobernando desde 1986. Llevan gobernando básicamente juntos, los dos han sido los responsables de todos los gobiernos que ha habido en Euskadi en todas estas décadas. Y no les ha preocupado nada, no les ha preocupado nada este asunto. Efectivamente, yo lo sé también porque yo tengo hermanos, hermanas, concretamente dos hermanas que pues, tuvieron que marcharse porque sus empresas se fueron, porque sus empresas se fueron, se cerraron. Y bueno, pues claro, ya luego han hecho la vida fuera y cuesta mucho volver, ¿no? Sí, porque además muchos ya tienen una generación posterior que ya está enraizada, arraigada en el lugar donde se han ido. Y por otra parte, pues piense lo que piense la gente, todavía hay cierto miedo, cierta discriminación hacia la persona que no se siente nacionalista y las cosas no están claras para volver. Javier de Andrés, ha sido un honor, ha sido un placer y yo como no tengo pelos en la lengua voy a ser absolutamente claro. Para mí, tu candidatura, tu proyecto es parte del mío porque hace ya muchos años estuvimos luchando por la libertad, sufrimos mucho por el fallecimiento de compañeros que defendían ese proyecto, dígase Gregorio Ordóñez, Zamarreño y otros. Y Diálogos en Libertad es tu casa. Diálogos en Libertad estará tremendamente atenta a tu campaña porque los principios y los valores que tú defiendes son los de Diálogos en Libertad y particularmente de su director. Así que este es tu altavoz, esta es tu casa y si quieres terminar diciendo algo a aquellos vascos que están dentro y que están fuera, pues adelante. Pero que sepan que en este caso no vamos a ser imparciales, o sea, no vamos a ser imparciales, porque aquí hay dos elementos importantes en juego. Uno, evitar que un tío como Tegui pueda manejar el gobierno de los vascos y dos, el hecho de que el constitucionalismo, la libertad y la democracia están representadas tal y como se merecen, porque no hay que olvidar una cosa. Ganamos el Ayuntamiento de San Sebastián, fuimos una fuerza
no ya política, sino un movimiento político ideológico importante en el País Vasco y tenemos que recuperarlo sí o sí, porque si no la realidad vasca no es exacta. Adelante, Javier. Pues lo primero, darte las gracias por esta charla tan agradable que he tenido contigo, que a mí me sirve mucho para también reflexionar sobre algunas de las ideas que me planteas y aprender también a poder expresarla de modo que la gente le pueda resultar convincente y poder transmitir ese mensaje que nosotros tenemos y que tan importante es en Euskadi, ¿no? El que llegue a cada una de las personas que pudiera tener alguna influencia en el voto o, bueno, en esas conversaciones que tenemos, porque todos somos agentes políticos cuando hablamos y opinamos, ¿no? Con gente cercana a nosotros y que tiene nuestra confianza. Por eso me parece fantástico tener la oportunidad de hablar contigo y que se retransmita a todos tus espectadores y decirles que en el País Vasco hay una alternativa que es la que representamos nosotros. Vamos a ser muy decisivos, somos muy eficaces, la gente le conviene, a muchísima gente. Mira, todos los profesionales, todos los comerciantes, autónomos, la gente que contribuye a que esto funcione y que tire para adelante, es el voto que le conviene. Yo ahora, por ejemplo, los agricultores vascos, ¿no? Que están tan cerca de Bildu, porque están ahí colocados en esas posiciones y digo, ¿cómo no son conscientes de que es la formación política que más daño le causa a la agricultura, ¿no? Porque están en toda esa fórmula de ecología de salón que está perjudicando mucho a nuestra agricultura y a nuestra ganadería, ¿no? Y sin embargo no son conscientes de que hay una opción política y estoy yendo, fíjate, a lo más difícil, ¿no? Del electorado, pero yo soy consciente de que esa gente, quien responde y quien trabaja por ellos es la gente del Partido Popular. Nuestro proyecto está mucho más cerca de sus intereses, desde luego, que cualquiera de las otras formaciones que puedan estar votando, ya sea el PNV, ya sea Bildu o cualquier otra, ¿no? Nosotros estamos mucho más cerca y eso es difícil poder decir a gente que está tan alejada en su voto de nosotros, que nosotros somos realmente quienes le convenimos, ¿no? Y creo que convenimos a muchísimos autónomos, todos los que contribuyen, todos los que trabajan, todos los que se esfuerzan, creo que tienen una alternativa en el Partido Popular y esa es la que vamos a presentar. Simplemente quiero acabar diciendo que como amo la tierra vasca porque me siento vasco hasta la médula, también amo a España. Así que Javier, tú que representas eso, toda la suerte del mundo y hasta pronto. Un Muchísimas abrazo. gracias. Es que ricasco, Eugenio. Vaya. Gracias a todos. Buenas noches.